Hoy en Voces del Patrimonio. Un turista percibió que alguien lo había tocado del hombro. Sin embargo, él estaba detrás del grupo y no había nadie más detrás de él. Y otro turista, para salir de ese ambiente de tensión y cierto temor, dijo, quizás es Francisco Pizarro que nos está siguiendo. Voces del Patrimonio. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Duncan Portilla y estamos en el cuarto episodio de Voces del Patrimonio Arzobispal, y esta vez con un tema que es importante, muy querido por todos, la Catedral de Lima. Para ello, nuestra invitada es Fiorella Cuesta. Fiorella, bienvenida. Buenos días, Duncan, un gusto estar aquí. Fiorella, tú eres la supervisora de guías de la catedral, ¿no? ¿Qué tiempo tienes ya trabajando aquí en catedral y qué tal? ¿Cómo has ido llevando todo este tipo de trabajo? Ha sido un honor para mí recibir este voto de confianza por parte del Cabildo Metropolitano. Tengo una trayectoria de casi 10 años como guía y honestamente fue aquí en la catedral que empecé mis prácticas preprofesionales. Entonces he podido tener la oportunidad de crecer profesionalmente, aprendiendo a partir de nuevas formas de difusión del patrimonio. Ahora tengo esta noble labor de acompañar a los guías en la organización de tours, programación de recorridos. No solo recibimos a visitantes, turistas, sino también tenemos el honor de gestionar visitas de peregrinos a veces, de sacerdotes, comunidades religiosas que buscan en la Catedral de Lima, por supuesto, un templo activo, conectar espiritualmente. Y además, hacer una visita de las reliquias que guardamos muy bien en nuestro templo. Claro, Fiorella, ya en esta primera respuesta, Fiorella ha dicho un poco de todo lo que significa catedral, de todo lo que podemos encontrar en la Catedral de Lima. Fiorella, eh, ¿qué es lo que debe tener una persona para dedicarse, como tú dices, a esta noble labor, a este trabajo? ¿Cuál es su perfil? ¿Qué es lo que se debe estudiar? ¿Cómo uno debe empezar? Muy bien. Considero como guía que debemos tener esta vocación desde pequeños de poder aprender, valorar lo nuestro. De hecho, los guías también somos personas empáticas que debemos desarrollar habilidades de comunicación, ¿no? Muchas veces nos enfrentamos a un público diferente en el sentido de ser personas de distintos orígenes, creencias. Estando en la Catedral de Lima, nosotros debemos siempre conservar este lenguaje evangelizador, pero también respetando las creencias que naturalmente pueden tener otras personas, ¿no? De distintos lugares del mundo que nos visitan. Interesante. Y si somos más específicos y vamos más al hecho de la especialización, un guía debe manejar, como tú dices, habilidades comunicativas, debe manejar idiomas, debe tener una preparación especial. Claro, sí. Los guías de turismo nos formamos en el Perú 3 años en un instituto, como fue en mi caso y en la mayoría del equipo de guías de la catedral. Y llevamos también cursos de geografía, de historia, arquitectura, oratoria. Además, aparte de esto, debemos aprender idiomas. De hecho, todos los guías de la catedral están muy bien capacitados para poder realizar un tour en inglés. Hay varios guías también que hacen tours en portugués. Entonces vemos que es una formación integral, no es Sí. alguien improvisado, no es alguien que conoce un poco de historia y que ya puede venir, sino que tienes que tener la experiencia y la vocación. Ahora, Fiorella, la catedral está, digamos, como dicen los chicos, en su prime, está Sí. trayendo muchos turistas. La catedral tiene el templo, corrígeme, el Palacio Arzobispal, el Sagrario, y también tiene ahora el museo, ¿no? Hablemos primero del museo, Fiore. Eh, ¿Cómo ha cambiado? Ahora vemos que tiene 3 criptas, ya están viniendo mucho más turistas, como lo decíamos en un momento. ¿Qué ofrece el Museo de la Catedral? Muy bien. Nuestra Catedral de Lima en la actualidad está ya muy bien posicionada en las redes sociales. Entonces, hace unos meses que se pudo abrir el ingreso para turistas a la cripta de Nuestra Señora de la Candelaria. De hecho, esas 3 criptas siempre han estado presentes en nuestros recorridos turísticos, pero no de este modo,
¿no? Ingresar y ver exactamente esas 5 tumbas con 70 cuerpos de los siglos XVII y XVIII. Además, a partir de ese alcance que ha crecido cada vez más por estas plataformas, es que se ha podido ofrecer tours temáticos. Por ejemplo, en enero, a inicios de este año, por el aniversario de nuestra ciudad, el 18, tuvimos una tarifa promocional de 15 soles y hemos logrado recibir más personas de las que esperábamos, ¿no? Cobrando 15 soles a turistas extranjeros, nacionales. Ha sido un tour especial porque se ha comenzado con la explicación desde el atrio de la catedral, hablando de el damero de Pizarro, cómo fue la fundación de Lima, eligiendo este lugar estratégico del Valle de Lima para poder sentar las bases del poder de la iglesia, del gobierno y del pueblo. Perfecto, Fiore. Entonces estamos conociendo todo lo que involucra el Museo de la Catedral. Hablaste de tarifa promocional, tarifa especial, pero ¿cuáles son las tarifas, cuáles son los precios que el turista nacional y extranjero se encuentra cuando viene al museo? Muy bien. Nuestras tarifas regulares son de 30 soles para los extranjeros, 20 soles para adultos nacionales. También hemos considerado una tarifa para niños entre 6 y 12 años de 10 soles. Y los estudiantes universitarios de instituto pagan 10 soles también. Regresemos al tema de qué aporta o qué tiene el museo. Nos dijiste que ya las criptas, ahora, más allá de la simple visualización, ahora hay un ingreso, ¿no? Así es. ¿Qué más? ¿Qué más te da el museo? ¿Qué más de exhibición? ¿Qué más de tener ganas de visitarlo nos ofrece el museo? Nuestra Catedral de Lima es única en su arquitectura y su historia. De hecho, ingresar a la catedral es hallar en la primera sala la tumba de un conquistador. Entonces, esto naturalmente, así es, don Francisco Pizarro González. Naturalmente, para muchas personas esto genera opiniones divididas, cierta polémica. Los guías desde nuestra función tratamos de rigurosamente con la historia, hablar con bases de la función que tuvo este personaje. Después de visitar la sala sepulcro de don Francisco Pizarro, podemos hacer un recorrido de los retablos virreinales en la catedral. Entre ellos albergamos uno traído desde España, del siglo XVII, obra del Dios de la madera, donde se puede observar la calidad de tallado, de detalles, de un Cristo crucificado. Luego, en la Catedral de Lima es donde encontramos la sillería coral más hermosa de América. Esta obra es también del siglo XVII, tallada aquí mismo en nuestra ciudad con madera de cedro de Nicaragua y por escultores reconocidos como don Pedro de Noguera. En nuestro templo también debemos reconocer estos recursos que se usaron para la construcción de la iglesia. Me refiero a que a simple vista un turista puede creer que está ingresando a una catedral construida de un material noble, de concreto. Sin embargo, se dará la gran sorpresa de que no es así. Los materiales constructivos que predominan en este templo, ubicado en el Valle de Lima, teniendo una geografía desafiante en el sentido de los terremotos que pueden surgir, ¿sí? Tiene una construcción de adobe, además tenemos unas bóvedas y arcos de madera, unos pilares enormes de madera, y todo esto hace que la catedral sea sismo resistente. Aunque parezca mentira y algunos se sorprendan, el hecho de que la catedral tenga en mucho su construcción madera y madera que han traído de Centroamérica, como estamos hablando en siglos anteriores, hace que sea, no voy a decir que sea antisísmica técnicamente, pero sí resistente a los movimientos telúricos que pasan en nuestro país de manera seguida. Ahora, Fiorella, la catedral eh, ha sido escogida por una gran marca, no una marca de alta gama, de lujo en detalles, de artículos para hombre como Victorinox, ¿no? Que le pidió a inicio de año a personas que conocían del tema de turismo aquí en el Perú que escogieran los 4 sitios más importantes turísticos de Lima. Y como no podía ser de otra manera, la catedral fue escogida, ¿no? Me imagino que para ustedes no es sorpresa. Claro, es cierto, no es una sorpresa. Nosotros
encantados de que nuevamente la catedral esté bien posicionada como parte de la identidad limeña y peruana. Para nosotros este es un gran reto para continuar invirtiendo en unos recorridos que sean cada vez más didácticos, atractivos, desde las plataformas como TikTok, Facebook, Instagram. Logramos acercarnos también a públicos jóvenes a través de videos cortos, incluso acercándonos a algunas tendencias también, ¿no? Y se ha logrado muy bien conseguir mayor afluencia de visitantes en la catedral. Eso que nos dice, amigos y amigas, que lo moderno no tiene por qué estar fuera de sitio, de espacio con lo tradicional. En este caso, como lo está explicando Fiorella, hay un equipo especializado también en redes sociales que ustedes pueden buscar Catedral de Lima, tanto en Instagram como en TikTok. Especialmente yo he visto en TikTok que hay esfuerzos importantes en cuanto a el contenido que ha hecho que muchos se animen, muchas personas se animen a visitar la catedral. ¿Eso sí, no, Fiorella? Así es. Nosotros participamos como guías, incluso algunos compañeros de mantenimiento también, en la difusión de cómo se intervienen obras de arte que necesitan de conservación, cómo se identifican también algunos agentes como insectos que pueden estar atacando algunas piezas de valor. Y todo esto naturalmente llama la atención de más visitantes. Y permíteme preguntarte, Fiorella, que en estos 10 años que tienes ya de experiencia y trabajando aquí en la catedral, me imagino que te han pasado muchas cosas, vamos a decir entre comillas, anécdotas, que puedes compartir con nosotros, quizá alguna de ellas, ¿no? En tu guía, de repente alguna persona que quería corregir, de repente algún niño que no se podía controlar. ¿Qué es lo que, por ejemplo, pasan ustedes los guías en estas situaciones? Am, yo creo que la mayoría de nosotros, los guías, tenemos anécdotas respecto a las criptas, porque también es un componente importante para lograr que un visitante llegue finalmente a la catedral, saber de esas criptas que guardan las criptas de la catedral, a diferencia de las catacumbas de San Francisco, por ejemplo. Entonces, en lo particular, yo he tenido una experiencia graciosa con un grupo de visitantes hace como 3 años. Estaba hablando de unos osarios que guardamos en la cripta arzobispal, donde se han reconocido restos de un deán, de un chantre, y mientras hablaba con una voz baja, porque también tiene que ser esto de acuerdo con el lugar, un turista percibió que alguien lo había tocado del hombro. Sin embargo, él estaba detrás del grupo y no había nadie más detrás de él. Y otro turista, para salir de ese ambiente de tensión y cierto temor, dijo: quizás es Francisco Pizarro que nos está siguiendo. Entonces todos rieron y es cierto. De hecho, varias veces como guía me he imaginado que es una gran responsabilidad el poder transmitir, interpretar este patrimonio con una historia tan rica, y puede que incluso siendo un cementerio nuestro templo, de alguna forma, no digo que esto suceda, pero lo he pensado así, podrían estar escuchándonos arzobispos, un virrey sepultado ahí con su esposa, don Melchor Antonio Cortocarrero, incluso desde que empezamos el tour en la sala de don Francisco Pizarro, ¿no? Y siempre nos encontramos con esa polémica de posiciones encontradas, de que si solamente fue el fundador, conquistador de Lima, o si fue causante de tragedias, de abusos contra naturales, ¿no? Sí, Fiorella, mencionabas algo respecto a la diferencia de las criptas con la catacumba. Si bien son osarios, es decir, depósitos de osamenta, de restos óseos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una cripta y una catacumba? Muy bien. Las catacumbas en realidad solamente pertenecen a Europa, a Roma, donde se han encontrado los restos de mártires y donde los cristianos en el pasado llegaban para poder venerar y así acercarse a su fe católica, estando cerca de los restos de personas que se inmolaron, que murieron defendiendo su fe, la verdad cristiana. Y en el caso de las criptas que guardamos en la Catedral de Lima, estas son bóvedas sepulcrales donde fueron sepultados, en algunos casos, miembros de cofradías, como de los maestros zapateros, debajo de la capilla de Nuestra Señora de la Candelaria,
En la cripta arzobispal, por supuesto, principalmente están las tumbas de arzobispos como Jerónimo de Loaiza, el primer arzobispo de Lima. Tenemos a nuestros cardenales también, Monseñor Juan Gualberto Guevara, está Augusto Vargas Alzamora, un virrey, don Melchor Antonio Portocarrero, junto a su esposa. Entonces, esa sería la diferencia, ¿no? Son sepulturas de miembros de la iglesia y también de algunos benefactores de nuestro templo. La catedral, Fiorella, está ubicada en el mismo centro de Lima, ¿no? En el centro. Y eso hace que, eh, a ver, un turista normalmente un turista que viene a Lima quiere siempre, por ejemplo, el tour gastronómico, ¿no? Y honestamente poco viene al centro, ¿no? Si no es por una situación específica. Pero al estar la catedral en el centro, obliga a que muchos grupos de turistas, tanto nacionales como extranjeros, regresen al centro de Lima. Es decir, pasen por el centro de Lima, ¿no? Porque normalmente los turistas quieren ir Miraflores, Barranco, ¿no? Y al estar la catedral en el centro de Lima, hace que los turistas pasen por el centro. Y te encuentras con gente de toda nacionalidad, de todo sitio, de todo lugar. ¿Cuáles son los turistas de lugares más extraños o más lejanos que has podido compartir? Ah, buena pregunta. Pienso que pueden ser turistas de Asia, ¿no? Que pueden conocer a veces muy poco de nuestra cultura católica. Se dan cuenta de que el Perú es un país en su mayoría integrado por una población cristiana, católica. Entonces, esto también puede ser una suerte de reto para los guías, empezar a explicar, ¿no? Cómo es que gracias a la conquista del Perú heredamos también esta fe y cómo se han podido llevar a través de tradiciones, de este legado de monumentos históricos, religiosos, como la Catedral de Lima, em, el hecho de que incluso artistas como Juan Martínez Montañés, don Pedro de Noguera, que mencionaba, autores de retablos y obras de gran envergadura en la catedral, pudieran por fervor, por amor a Dios, lograr obras de gran calidad. ¿Ok? Y la catedral es tan bonita que desde afuera de las escaleras, desde el atrio prácticamente, ya la gente se empieza a tomar fotos, ya la gente empieza a disfrutar el templo, ¿no? ¿Cuál es el vínculo tan fuerte o cómo debemos preservar este patrimonio de templo vivo que es la catedral, los ciudadanos, las personas que vivimos en Lima, con nuestro templo vivo que es la catedral de Lima? Muy bien, gracias. Esto me hace pensar que cuando los visitantes, tanto nacionales o extranjeros, se encuentran en el atrio, lo primero que encuentran en la puerta le llamamos la puerta de la epístola, donde nos ubicamos con los carteles de información en horario de museo, es a un guía explicándole del recorrido que realizará comprando ese ticket, ¿no? Debemos nosotros ser claros, mostrar amabilidad también para poder clarificar que siendo la Catedral de Lima un templo, en este horario se encuentra como museo. Entonces, pueden hacer ustedes, les decimos, un recorrido turístico con un guía, bajar a las criptas, hacer fotos y videos, está permitido. Y desde el inicio, en el counter, nosotros informamos a los visitantes que por favor no toquen las obras de arte, que no pueden hacer fotos con flash, ¿no? Desde el inicio entonces damos la pauta para esta conservación. Y en eso de las recomendaciones debemos de estar muy claros. Por favor, reitérala, Fiorella. ¿Qué se puede o qué no se debe hacer cuando uno viene al museo o viene a visitar la catedral? Claro, empezando porque la catedral es la iglesia primada del Perú, un templo vivo, como bien lo habías mencionado. Nosotros debemos ser respetuosos, ¿no? Con el lugar. Naturalmente tendremos un ojo curioso por conocer del arte, de retablos y criptas, pero también guardar la solemnidad de este monumento. Nosotros, los guías, en comunicación estrecha con la administración, mantenimiento, el grupo de comunicación, hemos podido establecer horarios paralelos para las misas y para el museo.
de manera que en el horario de museo se pueda lograr ese disfrute de un tour, pero siempre guardando esas formas, ¿no? Por ejemplo, frente al Santísimo no es posible hablar tan fuerte, incluso nosotros podemos terminar unos metros antes de esta área que se ha acondicionado porque nos encontramos en el año del jubileo. Entonces, los visitantes en horario de museo tienen otra puerta de ingreso libre porque se pueden conseguir las indulgencias plenarias, ¿no? Así, así se está llevando por orden del Papa Francisco, Monseñor Carlos Castillo también. Entonces nos ha indicado esta pauta. Por eso, Hay momentos en que nuestra sociedad y nuestra coyuntura, nuestra realidad, a veces obliga a ciertas restricciones, ¿no? Y me imagino que en la época o en los momentos donde hay mucha movilización, mucha marcha, eh, complica todo. sí, gracias. Como decíamos, la Catedral de Lima tiene esta ubicación estratégica, está cerca de la Plaza Mayor, donde todos los visitantes se acercan para conocer el Palacio de Gobierno, su catedral desde lejos con esa enorme portada retablo del siglo XVII, pero también es a veces desafiante, ¿no? El encontrar una plaza cerrada con vallas y poder explicar que, lamentablemente, por situaciones de contexto político, social, es que por seguridad es que se cierran esas calles. Y lo bueno que nuestra catedral cuenta con 7 puertas, entonces podemos hacer uso de la puerta de ingreso por Girón Goyaga, por Girón Lampa, siempre colocando la señalética para poder orientarlos a acercarse. Lo último, y te agradeciéndote de verdad, Fiorella, tu tiempo y tu disposición, los horarios y precios, por favor, para que todos los turistas, tanto nacionales como extranjeros, quieran venir a la Catedral de Lima. Muy bien. Nosotros atendemos todos los días, incluyendo los feriados. Estamos de lunes a viernes en un horario de 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Nuestro último recorrido se realiza a las 7:15 de la noche. Y los sábados atendemos después de la celebración de misa por los canónigos, esto es desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. En el caso de los domingos también, después de la celebración de misa presidida por Monseñor Carlos Castillo, abrimos el museo a la 1 de la tarde y esto se extiende hasta las 7 de la noche. Los adultos nacionales pueden conseguir su ticket con 20 soles mostrando sus DNIs o una foto del DNI. Los niños, estudiantes, adultos mayores peruanos pagan la mitad, 10 soles. Perfecto, entonces, muchas gracias, Fiorella. Hemos recorrido en un momento y en unos minutos todo lo que concierne a la Catedral de Lima, parte del patrimonio del arzobispado. Conmigo, Duncan Portilla, será hasta el siguiente capítulo. Gracias. Voces del patrimonio.